Curtis. Maniobras adelante. Oficial de guardia, estamos listos. Quiero que toquen la alarma de inmersión 2 veces. Tocar el arma de inmersión 2 veces. Tocar el arma de inmersión. Ahora. Inmersión. Inmersión. Iniciar inmersión. Con puertas abiertas. Los de proa. ¿Y las de popa? 1, 2 metros. Con puertas 1, abiertas. 2.8 metros. Cubierta lista. 4-0. 4-5. 5-0. Con puertas cerradas. Periscopio a superficie. Sumergido. Bajar periscopio. La operación de un submarino requiere planificación, práctica y trabajo en equipo. Con cada inmersión, la escotilla y principal admisión deben cerrarse herméticamente para que el agua no pueda entrar. Al recibir la orden, los miembros de la tripulación corren a sus puestos, listos a apagar un incendio, controlar inundaciones o responder a otras emergencias. Estas ciudades submarinas encierran a 140 hombres en un entorno de vivienda y trabajo del tamaño de una casa de 3 habitaciones. Trabajan juntos durante meses como si fueran una familia muy unida, miembros de un equipo que dependen unos de otros para sobrevivir. Porque bajo el mar, encerrados en un cilindro sin escape, no existen segundas oportunidades. Entrar a un área confinada es muy parecido a trabajar en un submarino. Se trabaja en un entorno cerrado en donde un incendio sería fatal. Una válvula abierta pudiera ahogarte o atraparte. La seguridad de todos depende del enfoque del equipo, en el que cada miembro conoce y obedece todas las medidas de seguridad. Cada año, más de 1,5 millones de personas trabajan en espacios confinados como tanques, bóvedas, pozos o depósitos. Muchos se lesionarán. Otros no saldrán con vida. Para ayudarlo a trabajar con seguridad en espacios confinados, su empleador cumplirá con las normas de seguridad establecidas relacionadas al trabajo en áreas confinadas. Este video le informará sobre el programa de seguridad en áreas confinadas de su empleador. Aprenderá a identificar las características y los peligros del entorno, exámenes atmosféricos, cómo controlar otros peligros, el permiso para trabajar en un área confinada, el equipo de protección personal, comunicación, equipo de rescate, responsabilidades del equipo de trabajadores y contratistas. Capitán, la nave está sumergida a nivel del periscopio sin burbujas. En un submarino, la tripulación obedece un procedimiento establecido llamado preparación para la inmersión, antes de sumergir la nave, para asegurar que todas las válvulas y todas las entradas al casco estén debidamente cerradas. Cada elemento en esta inspección es examinada por un miembro de la tripulación y revisada por otro. Una vez que la nave se haya sumergido, todos los espacios son revisados por la tripulación para ver si hay filtraciones y luego informar al oficial de cubierta. De igual forma, se trabaja con seguridad en un espacio confinado. Primero se controlan los peligros, luego se vigila el espacio confinado constantemente para asegurarse de que los peligros permanezcan bajo control. Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que todos los peligros estén controlados, pero primero debe saber cuáles son los peligros que debe prevenir. Los espacios confinados pueden ser tanques, recipientes, hilos, depósitos, tolvas, bóvedas, pozos o tuberías. Sin embargo, todos tienen características comunes. Primero, las entradas y salidas son limitadas. Segundo, son lo suficientemente grandes para contener a una persona, pero no están diseñados para el uso continuo de las personas. Su empleador pudiera documentar que algunos espacios confinados no son peligrosos ni pudieran llegar a serlo.
Estos son considerados espacios confinados que no requieren permisos. Pero otros espacios confinados presentan peligros y requieren un permiso para entrar. Estos espacios deben estar protegidos por barreras y provistos de avisos de peligro. No se deje engañar en caso de que no haya un aviso. Confirme con su supervisor antes de entrar a un lugar confinado que no requiera un permiso. Un área confinada con cualquiera de los siguientes peligros requiere un permiso. Una atmósfera peligrosa. El aire dentro del espacio es peligroso o pudiera llegar a serlo. Algo que potencialmente pudiera sepultar o ahogar a los empleados. Pequeñas partículas o líquidos en el espacio que pudieran sepultar o ahogar al que entre allí. Una configuración que pudiera atrapar a un empleado. Tal vez el declive del piso o las paredes converjan hacia adentro o haya un borde que sobresalga. Cualquier otra amenaza a la seguridad o a la salud. Que en el espacio haya una maquinaria que se active inesperadamente. Electricidad o calor o frío extremos. Cualquiera de estos peligros pudiera matarlo o imposibilitarlo, por eso debe saber todo al respecto. Los peligros atmosféricos causan más muertes y lesiones que cualquier otro peligro en un lugar confinado. Por lo general, un peligro atmosférico consiste en que hay muy poco o demasiado oxígeno. Si hay muy poco oxígeno, menos del 19.5%, la gente se desorienta y puede estar demasiado confundida y débil para salir del espacio. Demasiado oxígeno, más del 23.5%, incrementa el riesgo de que haya un incendio o una explosión. Una atmósfera peligrosa también puede significar que el espacio tenga una cantidad peligrosa de gas inflamable, vapor, vaho o polvo que contenga un alto índice de alguna sustancia peligrosa. Las pruebas atmosféricas son una parte importante de todo programa de espacios confinados. La atmósfera dentro de un espacio confinado se examina insertando sondas y mangueras para examinar el espacio antes de que alguien entre. La primera prueba es para medir el nivel del oxígeno. Luego se examina el aire en busca de gases o vapores combustibles. Y finalmente, el espacio se examina en busca de gases y vapores tóxicos que pudieran causar una enfermedad aguda o crónica. La prueba de los gases debe hacerse de arriba hacia abajo, ya que los gases más densos tienden a acumularse en el fondo y los más ligeros arriba. Los resultados de las pruebas atmosféricas y de la constante vigilancia determinan las medidas de prevención necesarias para permitir que se trabaje en el espacio. Por ejemplo, pudiera instalarse un equipo especial de ventilación, o se pudiera purgar el espacio con un gas inerte como el nitrógeno para eliminar los vapores inflamables. Si esto se hace con nitrógeno, existe otro peligro. Una atmósfera pobre en oxígeno que debe ser controlada proveyendo aire puro. Existe el riesgo de quedar atrapado o de ahogarse en un espacio confinado como un tanque lleno de leche o un depósito de granos o cualquier otro contenido similar. Estos peligros se controlan vaciando el espacio o deteniendo la afluencia del material antes de que entre la persona. También pudiera requerirse la protección contra caídas y otras medidas de seguridad como el aislamiento. A veces su forma es lo que hace peligroso el espacio. Tal vez el piso tenga un declive o los bordes tengan un alero que impida salir fácilmente. Estos espacios pudieran requerir cambios internos, como la construcción de un piso provisional lo suficientemente fuerte para soportar el peso de todos, sin moverse. Otros posibles peligros en áreas confinadas son la electricidad, las maquinarias, las temperaturas extremas y las caídas. Las medidas de control pudieran incluir ponerle resguardos y avisos a los equipos eléctricos y mecánicos, y a las tuberías que pudieran explotar y cegar, además de inyectar aire fresco en los espacios calientes. Los peligros en las áreas confinadas deben ser eliminados o controlados antes de que alguien entre. Eso significa que usted no debe introducir ninguna parte de su cuerpo en la entrada de un área que requiera permiso hasta que no se cumplan las condiciones dictadas por dicho permiso. Si lo hace, estará arriesgándose. La tripulación de un submarino está muy capacitada y disciplinada. Solo se puede abordar la nave después del entrenamiento necesario, de conocer el equipo que hay a bordo y saber los procedimientos de seguridad. El caso de ustedes no es muy diferente.
Antes de trabajar en un área confinada, tendrán que leer y comprender el permiso de entrada a un área confinada. El permiso de entrada es una forma de alentar una planificación metódica y de proveer una autorización por escrito para trabajar en un área confinada que requiera un permiso. El permiso de entrada identifica el espacio, la magnitud del trabajo y cuándo debe efectuarse. Enumera los nombres de los miembros del equipo, sus obligaciones y el equipo que necesitan. A veces, cuando los peligros del espacio requieren equipos especiales como herramientas que no produzcan chispas, eso consta en el permiso. Especialmente en los espacios inflamables, solo se debe usar la iluminación aprobada y que no presente riesgos. Si existe la posibilidad de caídas o si se necesita un equipo especial para rescatar a alguien, los equipos de seguridad que aparecen en el permiso deben estar disponibles. El permiso muestra los resultados de las pruebas atmosféricas y las medidas de control a seguir antes de entrar y durante el trabajo. Todos los miembros del equipo de áreas confinadas deben revisar el permiso de entrada para saber los peligros que confrontan y cuáles son las medidas para controlarlos. Al igual que en un submarino, las maniobras internas son asunto de vida o muerte. En muchos casos, la gente que entra a un área confinada va a necesitar un equipo de protección personal llamado EPP. El permiso de entrada muestra el tipo exacto de equipo que se necesita. Algunos serán cosas sencillas como guantes, cascos, ropa con resistencia a los químicos y zapatos protectores. Algunos serán complejos como tipos específicos de respiradores. La gente que entra a algunas áreas puede necesitar tanques de oxígeno o algún artefacto para respirar. Los filtros de aire como este son inútiles en una atmósfera carente de oxígeno, ya que no proveen el oxígeno necesario. Pero si la filtración de las impurezas le ayuda a controlar un peligro en un área confinada, puede usar recargadores especiales para su respirador. Lo que elija depende de los peligros específicos y el tipo de trabajo que se debe efectuar. Su deber es consultar con el permiso y usar el equipo exacto que se indique. Fuego, fuego, incendio en el cuarto de torpedos, nivel alto estribor. A toda la tripulación, hay un incendio en el cuarto de torpedos. A la superficie, a la superficie. Aunque no es algo muy común, ocurren accidentes a bordo de los submarinos. Cuando ocurren, la tripulación debe saber cómo reaccionar con rapidez y cuidado. Esto es igual en otras áreas confinadas. Uno de los problemas de trabajar en áreas confinadas es comunicarse con las personas que estén afuera. El permiso de entrada le informa a los entrantes cómo comunicarse con el exterior. A veces es hablando por medio de un radio o un sistema de señales. En algunos lugares, los entrantes usan alarmas accionadas por el movimiento que se disparan si la persona sufre una caída. La alarma le avisa al ayudante que se necesita ayuda. Muchos empleadores requieren el uso de arneses para la gente que trabaja en áreas confinadas. Este equipo permite que el trabajador pueda ser rescatado más fácilmente del área confinada. El escape rápido de un área confinada es muy importante, por eso es elemental aprender de inmediato a prevenir los problemas. El permiso de entrada también enumera las medidas y el equipo de rescate. Indica quién debe efectuar el rescate y cómo contactarlo. Describe el sistema que se emplea para elevar a una persona que necesita ser rescatada. Por ejemplo, en las entradas verticales de más de 1,5 metros, se debe instalar un mecanismo de elevación para alzar a la persona en peligro. Todo el equipo de rescate está enumerado. A veces el permiso enumera otras medidas de seguridad u otros permisos especiales. Un ejemplo sería un permiso para trabajos de intenso calor, como lo es soldar dentro de un espacio confinado. Si ocurre una emergencia, como un incendio a bordo de un submarino, la misión se detiene y la tripulación va a las áreas especificadas previamente para seguir el procedimiento observado durante su entrenamiento. Durante estos incidentes, la tripulación sabe exactamente cuál es su función para controlar el peligro o rescatar a otros miembros de la tripulación. Lo mismo sucede en otros espacios confinados. Usted debe saber cuál es su deber en caso de que haya una emergencia. El equipo de entrada a áreas confinadas tiene 4 funciones. Entrantes, la gente que entra a trabajar en el espacio. Ayudantes, la gente que vigila a los entrantes para asegurarse de que están a salvo. Supervisor de entrada,
la persona que supervisa la operación y se ocupa de que se obedezcan los requisitos del permiso. Servicios de rescate y de emergencias, las personas que rescatan a los entrantes si ocurre algún problema. Cada uno de estos grupos tiene responsabilidades muy específicas. Comencemos con las de los ayudantes. Si usted es un ayudante, debe permanecer en guardia en la parte externa del espacio para vigilar a los entrantes mientras trabajan. Tiene que mantener una lista exacta de los que entraron en el espacio. Estar entrenado para reconocer las señales de un problema como si alguien le habla de manera incomprensible. Muchos empleadores entrenan a los ayudantes para que sepan leer un monitor de 5 gases que cuelga a la entrada del espacio confinado. El monitor detecta los cambios atmosféricos del área confinada y es un temprano aviso de que la atmósfera del espacio se está haciendo peligrosa. El ayudante debe registrar los resultados durante los intervalos de tiempo enumerados en el permiso. Usted debe ordenar la evacuación si 1. Observa una condición que no está permitida en el permiso de entrada. 2. Observa síntomas de exposición en cualquiera de los entrantes. 3. Ve una situación en el exterior del espacio confinado que pudiera poner en peligro a quienes entran. Y 4. Usted decide que hay otra causa por la que no puede cumplir con sus deberes eficazmente y sin peligro. En una emergencia, a veces uno se siente tentado a entrar al espacio para rescatar a un compañero en apuros, pero a menos que usted tenga el debido entrenamiento y que alguien lo reemplace como ayudante, debe permanecer afuera. Muchos rescatadores sin entrenamiento mueren tratando de salvar a sus compañeros. El ayudante es quien le avisa al personal de rescate y en los casos de entrada vertical, comienza el rescate sin entrar. Quienes entran a espacios confinados son como los miembros de la tripulación que bajan a la base del submarino para reparar una filtración. Ellos son los que entran en los espacios confinados a trabajar. La primera obligación del entrante es su propia seguridad. Por eso es tan importante repasar el permiso y los peligros del área antes de entrar. El permiso enumera los peligros que usted pudiera enfrentar. Asegúrese de comprender lo que son y saber qué hacer en caso de que algo ocurra. Por ejemplo, ¿sabe cuáles son los síntomas cuando hay muy poco oxígeno? Malestar, mareos, confusión. Para trabajar con seguridad debe volver a revisar que los peligros enumerados estén bajo control. ¿El equipo tiene en realidad los resguardos y los avisos pertinentes? ¿Le puso usted el resguardo y el aviso a su equipo? ¿Verificó o presenció personalmente que el equipo no pueda volver a activarse? ¿Las líneas eléctricas están interrumpidas? ¿El trabajo que usted hace pudiera crear un nuevo peligro en el entorno? Por ejemplo, el oxígeno disponible se pudiera estar agotando debido al calor de los instrumentos o por la presencia de demasiadas personas. Su seguridad en un espacio confinado es una responsabilidad que usted comparte con el resto del equipo. Un gran ejemplo es el sistema de rescate que se emplea en el rescate sin entrada. Por lo general, es un arnés completo con un cable de suspensión que se engancha en la espalda o en los hombros. Si usted se suelta cualquier parte de este equipo, el ayudante no podrá alzarlo en un caso de emergencia. La cooperación continúa mientras el entrante se mantiene en contacto con el ayudante. Si el ayudante o el supervisor dice «sal», hágalo de inmediato. Cada vez que descubra un problema, alerte a sus compañeros, notifique al ayudante y salga del espacio inmediatamente. Si un trabajador cree que es necesario abandonar el área, todos los entrantes deben hacerlo. Esto se llama autorrescate y es la mejor manera de salir rápidamente. El supervisor de entrada es como el oficial de cubierta del submarino. Él supervisa las operaciones para que todo marche bien. Al entrar en un espacio confinado, el supervisor de entradas debe asegurarse de que el permiso esté completo, que todas las pruebas y procedimientos se hayan completado y que el equipo esté en su lugar. El supervisor de entradas también supervisa las pruebas adicionales y confirma que el equipo apropiado de rescate esté disponible. Otro deber del supervisor de entradas es mantener a los individuos que no tengan la debida autorización alejados del área. No se puede entrar a un espacio confinado hasta que el supervisor se asegure de que todo está en orden y haya firmado el permiso. El supervisor está autorizado para cancelar el permiso, ya sea porque el trabajo se haya completado o porque surja un problema. Si un supervisor de entradas tiene alguna duda sobre los peligros en el área confinada, nadie debe entrar hasta que el supervisor de entradas esté seguro de que todos los peligros están bajo control. Al igual que en las operaciones de los submarinos, hay niveles de normas y controles de seguridad para asegurar que todo marche bien. Pero a veces ocurren cosas inesperadas
y el equipo es llamado al cuartel general. Ahí, el entrenamiento y el planeamiento son repasados rápidamente. Un fallo grande pudiera significar la muerte para miembros del equipo. Sucede lo mismo con el servicio de rescate capacitado que ha sido asignado a su área confinada. Aunque espere nunca tener que necesitar de este equipo, se alegrará de que ellos comprendan las características del espacio confinado, sus peligros y los posibles problemas de rescate. Los miembros del equipo de rescate se entrenan en los peligros especiales que se presentan en los lugares confinados, además de primeros auxilios. Practican regularmente en los espacios confinados donde pudieran ser llamados a rescatar a alguien. Al igual que todos los miembros del equipo de espacios confinados deben saber a qué atenerse, también deben hacerlo los contratistas que vienen a hacer trabajos en o cerca de los espacios que requieren un permiso. Antes de comenzar el trabajo, el contratista y el empleador discuten el área, sus peligros y las precauciones y normas que se emplean para proteger a los empleados que trabajan allí. Debe coordinarse un trabajo en conjunto en un lugar que requiera permiso para asegurar la seguridad común. Cuando se complete el trabajo, el contratista y el representante de la obra discuten el programa de seguridad del contratista, las situaciones nuevas y los peligros que ocurrieron o podrían ocurrir durante el trabajo. Compartir esta información asegura que todos los que trabajen en un lugar confinado, ya sea un empleado de la compañía o del contratista, estén protegidos de presentes y futuros peligros. Otra importante forma en la que usted puede protegerse es informándose, ya sea preguntándole al supervisor o revisando el programa de espacios confinados de su compañía. Oficial de cubierta, nivelar a profundidad de periscopio. Capitán, la nave está a profundidad de periscopio. No hay contacto visual cercano. Muy bien, a la superficie. Entendido. A toda marcha, 2/3, oficial de guardia. Preparar ascenso. Preparar la nave para el ascenso a superficie. Tocar 3 veces sirena de precaución. Durante este programa hemos conocido los peligros de los espacios confinados y hemos aprendido los deberes del equipo que labora en estos. Cada miembro debe conocer los peligros y repasar la información que hay en el permiso. Todos deben comprender y usar el equipo de seguridad apropiado. Y cada miembro debe reconocer las señales de peligro y saber qué hacer cuando ocurra un problema. ¿Sí? Trabajar en un espacio confinado es muy parecido a trabajar en un submarino. Si todos los miembros del equipo están preparados, las operaciones marchan bien. No es por casualidad. Se debe al entrenamiento, la precaución, el conocimiento y la confianza. Esto es lo que se requiere para trabajar en un espacio confinado y lo que se requiere para asegurar que todos los miembros del equipo regresen a casa sanos y salvos.